Dicen que el respeto se gana, pero pocos entienden cómo. Algunos creen que se consigue gritando más fuerte, teniendo más títulos o acumulando más dinero. Pero la verdad salió a la luz en el lugar menos esperado, una oficina lujosa, una mañana cualquiera, cuando un hombre poderoso quiso burlarse de una mujer sencilla. «Te doy mi salario si traduces esto», dijo, creyendo que su risa bastaría para humillarla. No sabía que ese sería el día que todo cambió. No sabía que frente a él estaba alguien que, aunque callada, guardaba en su interior un conocimiento capaz de desmontar su soberbia palabra por palabra. Lo que escondían esas risas era el viejo error de siempre, subestimar al humilde, pensar que quien limpia el suelo no puede leer el cielo, pensar que el uniforme define el valor. Pero ese día todo se reveló. Ella cambió su destino con la misma calma con que otros sirven café, y lo hizo sin levantar la voz. No era una simple empleada, era una mujer que había aprendido que el silencio también enseña, que observar a los poderosos es, en realidad, la mejor escuela. La sorpresa de su vida fue descubrir que aquel desafío cruel se convertiría en la llave que abriría puertas que nadie quiso mostrarle antes. Su humildad escondía poder, uno que no brilla en joyas ni grita en reuniones, sino que actúa en el momento exacto, cuando los demás bajaron la guardia. Lo que hizo con su silencio no fue venganza inmediata, sino sabiduría estratégica. Y su venganza fue perfecta porque no necesitó lastimar. Bastó con mostrar la verdad. Jamás imaginaron esto, pero aquel juego de oficina se transformó en una lección que el jefe recordaría por el resto de su vida, porque hay silencios que no significan sumisión, sino preparación. Y cuando el conocimiento despierta en quien siempre fue invisible, el mundo entero tiene que aprender a mirar otra vez. El despacho del señor Avelino imponía respeto, mármol blanco, vidrio, silencio de hotel de lujo. Nadie entraba allí sin ser llamado. Nadie, excepto ella. Lucía llevaba 2 semanas limpiando la empresa, con su uniforme sencillo y sus manos gastadas de tanto jabón barato. Para todos, no era más que la señora de la limpieza, pero no era una simple empleada, y esa diferencia, aunque nadie la había notado todavía, era justamente lo que escondían las apariencias. Ese martes, el día que todo cambió, ella entró al despacho porque la secretaria se había desmayado en el baño y nadie había servido el café del jefe. Avelino, un hombre acostumbrado a que el mundo se arrodillara cuando él hablaba, levantó la vista con cierta molestia, casi como quien mira a una hormiga que se atrevió a cruzar el mantel. Lucía dejó el café en silencio, con el respeto humilde de quien sabe muy bien que en algunos lugares, cuando bajaron la guardia, los ricos dejan escapar frases que valen más que el oro, y él dejó escapar una. Sostenía una carta escrita en japonés y mascullaba, frustrado, como un niño grande. Necesito esto para hoy. Después sonrió con ese tipo de sonrisa que no es sonrisa, es prueba. Te doy mi salario si traduces esto, dijo riendo. Su equipo también rió. Parecía una broma inofensiva, esa clase de teatro que los poderosos hacen para recordar a todos quién manda. Pero la sorpresa de su vida fue que Lucía, con toda calma, respondió: ¿Quiere que se lo lea ahora o también le preparo una copia escrita? En ese instante, el aire cambió de peso. Algunos tragaron saliva, otros fingieron revisar el teléfono. Jamás imaginaron esto. Él pensó que ella repetía alguna frase memorizada, una imitación. Léalo, pues, dijo, aún divertido. La verdad salió a la luz en los 5 segundos siguientes, con pronunciación serena, sin exagerar, sin ese tono de quien presume. Lucía empezó a leer. Primero el saludo formal, luego la propuesta comercial, luego la advertencia legal. Cada palabra exacta, cada matiz, cada detalle, todo se reveló en voz clara. Nadie respiraba,
El hombre que 2 minutos atrás había bromeado ahora estaba inmóvil. El documento revelaba una ruptura de contrato que podía costarle millones si él no respondía a tiempo. De pronto, un secreto bien guardado saltó al centro de la sala. La empresa estaba al borde de una negociación arriesgada, y esa carta no era cualquier carta. Lo que hizo con su silencio, después de leer, fue ainda más poderoso. No pidió aplauso, no pidió dinero. Solo dejó el papel en la mesa, como quien coloca un espejo delante de la soberbia ajena. Avelino carraspeó para recuperar la pose. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó, intentando sonar casual. Él hablaba en tono de dueño, pero por dentro sabía que la empleada tenía razón antes incluso de que él pudiera discutir. Lucía contestó con honestidad tranquila, esa honestidad que incomoda porque no viene envuelta en disculpas. Había trabajado años como auxiliar en un hotel internacional que hospedaba ejecutivos japoneses. Había escuchado, había observado, había estudiado sola por las noches. Su humildad escondía poder. Ella cambió su destino con cada página leída a la luz de una lámpara barata, mientras otros dormían creyendo que el mundo ya estaba decidido, y ahora estaba ahí, frente al hombre que creía comprar talento con una propina. Él trató de sonreír otra vez, pero ya no sonó a risa, sonó a respeto obligado. Y aquí está el punto que casi nadie te cuenta, pero conviene recordar. El verdadero poder casi nunca anuncia su llegada. A veces entra con un uniforme modesto y olor a desinfectante. A veces habla bajito, a veces parece cansado. Y aún así, su venganza fue perfecta sin levantar la voz, porque desde ese instante, Avelino entendió que dependía de ella más de lo que ella dependía de él. Y todo esto ocurrió en segundos, en la sala más cara del edificio, delante de testigos que no sabían si mirar al jefe o mirar a Lucía. Y fíjate bien, esa escena apenas fue el inicio, porque lo que vino después mostró, con más fuerza todavía, lo que escondían aquellas paredes de cristal y cómo, poco a poco, todo se reveló ante personas que jamás imaginaron esto. Cuando terminó aquella escena en el despacho, nadie volvió al trabajo igual. Antes, Lucía era un ruido de fondo, pasos suaves, guantes, balde, puerta que se abre y se cierra. Después, cada vez que ella pasaba por un corredor, las conversaciones se frenaban a la mitad, como si alguien hubiera apagado el sonido. No era por miedo a ella, era por miedo a lo que, la verdad salió a la luz, había provocado en la cabeza de todos. Porque, dime tú, ¿qué pasa cuando descubres que no era una simple empleada, sino alguien que entiende más del negocio que algunos gerentes con traje y salario de 6 cifras? Pasa algo curioso, el miedo cambia de dueño. Y ese fue el día que todo cambió para la empresa entera, no solo para Avelino. Los rumores corrieron más rápido que cualquier correo oficial. La señora de la limpieza salvó el contrato con Japón. El jefe ofreció su sueldo y perdió. Dicen que ella leyó todo sin dudar, como una abogada. Cada frase, adornada, exagerada, bendecida por el pasillo, se repetía como un mantra colectivo, y cuanto más se repetía, más todo se reveló sobre la cultura real de aquella empresa. Lo que escondían no era solo un contrato secreto, era un desprecio estructurado, casi automático, hacia cualquiera que no tuviera cargo importante en la firma. La empleada tenía razón al quedarse en silencio al principio, porque lo que hizo con su silencio protegía su dignidad. En oficinas como esa, hablar antes de la hora puede costar el empleo. Callar, observar, medir. Su venganza fue perfecta porque fue paciente. Avelino, que siempre caminaba con paso seguro, y esa mirada de yo controlo todo, empezó a mostrar fisuras. Jamás imaginaron esto. Verlo inseguro, necesitando a alguien que él no había considerado valiosa 5 minutos antes. Esa tarde, pidió discretamente que Lucía
pasara un momento por su despacho. No lo anunció por el altavoz interno, claro, porque eso sería aceptar delante de todos que dependía de ella. La llamó bajito. Y cuando bajaron la guardia, los otros directores empezaron a mirar a Lucía con una mezcla rara de curiosidad y urgencia, como quien mira una llave que abre una puerta que ellos nunca pudieron abrir. La sorpresa de su vida fue descubrir que la llave también tenía voluntad propia. Ella podía ayudar o no. Quiero que prestes atención a un detalle emocional aquí, porque es importante para entender por qué ella cambió su destino. Lucía no sonrió con soberbia. No hubo "ahora ustedes me deben", ni ese placer de mirar hacia abajo. Nada de eso. Su humildad escondía poder, sí, pero también escondía una historia larga de silencios engolidos, miradas evitadas, injusticias que prefirió no discutir para no perder el trabajo que llevaba comida a casa. Hay quien confunde educación con debilidad. Error clásico. Ese error fue, otra vez, lo que escondían en sus propias cabezas, la creencia de que alguien humilde no sabe medir valor, no sabe negociar, no sabe decir basta. Y te digo algo, la persona que aguanta humillación por necesidad aprende a negociar mejor que cualquier MBA. En paralelo, algo más profundo empezó a moverse. El pessoal de abajo, recepción, seguridad, cafetería, limpieza, comenzó a mirarla diferente. Ya no era la chica que siempre llega temprano, era prueba viva de que la verdad salió a la luz y de que, sí, es posible cambiar la narrativa sin gritar. Para ellos, Lucía era casi una señal, un secreto bien guardado que por fin alguien había mostrado en plena sala del patrón, porque cuando una de las suyas entra en la sala más cara, mira a los ojos del jefe y él baja el tono, todo se reveló para quem sempre ouviu tu lugar es outro. Y recuerda esto, porque nos lleva directamente al próximo punto. Cuando o poder muda de lado, mesmo que por algunos minutos, as máscaras comienzan a caer, y es ahí donde aparece lo que nadie vio venir. En los días siguientes, la empresa se convirtió en un escenario silencioso, donde cada gesto tenía significado. Avelino evitaba hablar en público sobre lo sucedido, pero la tensión era evidente. Él sabía que la verdad salió a la luz de una forma que no podía borrar. Los demás fingían normalidad, pero lo que escondían en sus miradas era una mezcla de vergüenza y curiosidad. ¿Cómo no habían visto antes lo obvio? Lucía, la mujer que pasaba casi desapercibida, había demostrado que no era una simple empleada. Lo había hecho sin discurso, sin amenaza, apenas con el poder sereno del conocimiento. Y ese tipo de poder no se compra ni se finge, se construye. Ella cambió su destino ese día, pero también cambió el modo en que todos entendían el valor del respeto. Sin embargo, Avelino no era un hombre que aceptara fácilmente una derrota. Por las noches, su mente no descansaba. ¿Cómo era posible que una mujer de limpieza lo hubiera dejado sin palabras frente a toda la oficina? Lo que hizo con su silencio lo desconcertaba más que cualquier respuesta, porque mientras él buscaba una estrategia para recuperar el control, ella seguía trabajando como siempre, puntual, discreta, educada, pero algo dentro de él había cambiado. Empezó a observarla, a notar los detalles, su disciplina, su precisión, su manera de moverse por los espacios, como quien entiende que cada rincón tiene su historia. Jamás imaginaron esto, que el jefe millonario se sentiría pequeño frente a la calma de una mujer sencilla. Una mañana, él decidió probar algo nuevo. Llamó a Lucía a su despacho, esta vez con un tono distinto. No había ironía, solo una pregunta. ¿Me ayudarías a traducir otra carta? Pero no era una trampa, era una oportunidad. Todo se reveló en la manera en que ella aceptó, sin rencor, sin superioridad. Le tradujo cada línea con la misma elegancia de la primera vez. Cuando terminó, Avelino no habló durante unos segundos. Luego dijo algo que nadie habría creído posible. «Gracias, Lucía.
Me salvaste más de una vez sin saberlo. Esa frase, aunque breve, era una confesión. Lo que escondían sus palabras era el inicio de un respeto genuino, el tipo que no nace de la jerarquía, sino del reconocimiento. Desde ese día, Lucía comenzó a recibir pequeñas muestras de deferencia. Una silla reservada en el comedor, un saludo más amable, una mirada menos altiva. No eran favores, eran señales de que su presencia ya no pasaba inadvertida, pero su humildad escondía poder y también prudencia. Ella sabía que cuando bajaron la guardia, los poderosos se vuelven vulnerables, y no pretendía humillarlo, solo quería demostrar que el conocimiento no tiene uniforme. Lo que antes parecía una excepción, ahora era una lección, y aunque su venganza fue perfecta en silencio, su intención nunca fue vengarse, fue dignificar. A veces la justicia no grita, solo se muestra. Sin embargo, mientras la empresa se adaptaba a su nueva forma de mirarla, otros ojos la observaban con más intensidad, los de un socio extranjero que había escuchado la historia del Día del Japonés. Él veía en Lucía algo que nadie más había notado: visión, estrategia, liderazgo natural. Y es aquí donde todo se complica, porque aunque parecía que la historia había encontrado su calma, un nuevo giro se preparaba en silencio. Ella aún no lo sabía, pero pronto la sorpresa de su vida estaba por llegar, y con ella el inicio de algo que haría temblar las estructuras de poder que tanto la habían subestimado. Pasaron unas semanas en las que la rutina parecía haber vuelto a su cauce, pero era apenas apariencia. Lo que escondían los días tranquilos era el preludio de un cambio mayor. Avelino recibió una visita del señor Nakashima, el socio japonés que había enviado aquella famosa carta. Era un hombre reservado, de mirada aguda y voz suave, de esos que analizan más de lo que hablan. Durante la reunión mencionó casualmente: «He oído hablar de la mujer que leyó mi carta aquella mañana». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el aire. Todo se reveló en la expresión incómoda de Avelino, que comprendió que su anécdota se había vuelto una historia internacional. Nakashima pidió conocerla. No era una petición, era una orden velada, y Avelino, por primera vez, sintió que el control total se le escapaba. Lucía fue llamada al despacho sin entender del todo por qué. Entró como siempre, con paso sereno, pero con el corazón acelerado. Allí estaban ambos, su jefe y el socio japonés. Nakashima la observó con respeto genuino, como quien mira una pieza única en una galería de copias. «Usted me salvó de una negociación injusta sin saberlo», dijo, «y he pensado que quizá podría ayudarme directamente desde ahora». La sorpresa de su vida se materializó en esas palabras. Ella cambió su destino sin planearlo. Lo que parecía una jornada más de limpieza se convertía en una propuesta que ningún empleado de su posición habría imaginado: trasladarse a la sede internacional en Osaka como traductora de enlace. No era un premio, era una puerta abierta, pero el precio era alto: dejar atrás su país, su familia, su rutina. Avelino no supo cómo reaccionar. Por un lado, sentía orgullo por ella, aunque no lo admitiría fácilmente. Por otro, sabía que perderla sería un golpe para su propio ego. Jamás imaginaron esto, que el hombre que una vez la desafió ahora temería su ausencia. Lucía, mientras tanto, escuchaba todo sin interrumpir. Lo que hizo con su silencio fue evaluar no el dinero ni el prestigio, sino el propósito. Su humildad escondía poder, sí, pero también un instinto infalible para distinguir las oportunidades que transforman y las que esclavizan. Cuando bajaron la guardia, los hombres más influyentes del edificio esperaban su respuesta como estudiantes frente a su maestra. Ella pidió un día para pensar. Esa noche, en su pequeño apartamento, repasó su historia. Recordó los años de trabajo anónimo, los desprecios, las risas ahogadas, las palabras no dichas. Recordó también el momento en que el jefe le ofreció su salario por una burla.
y cómo ese instante se convirtió en el punto donde todo se reveló. ¿Qué pierdo si digo que sí?, se preguntó en voz baja, y entonces comprendió. Ya había perdido demasiado por miedo. Si había soportado tanto para sobrevivir, ¿por qué no arriesgarse ahora para vivir? Esa fue la primera vez que se permitió soñar en voz alta. Un secreto bien guardado dentro de ella comenzó a romperse, el miedo. Al amanecer regresó a la empresa con paso firme. Entró al despacho y, antes de que Avelino dijera palabra, habló. Acepto, pero no porque quiera huir, sino porque quiero aprender más. Él asintió, sin encontrar las palabras adecuadas. Había perdido a su empleada, pero ganado un ejemplo. Ella cambió su destino sin buscar venganza. Su venganza fue perfecta porque fue silenciosa. Demostrar que el conocimiento y la dignidad abren puertas que el dinero no puede comprar. Mientras firmaba el contrato de traslado, comprendió que el día que todo cambió no fue aquel en que tradujo la carta, fue ese, cuando decidió creerse capaz. Y sin saberlo, su historia apenas comenzaba, porque lo que escondían en su nuevo destino era algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. El aeropuerto estaba lleno de sonidos desconocidos, anuncios en otros idiomas, risas, ruedas de maletas golpeando el suelo. Lucía observaba todo con una mezcla de calma y vértigo. No era la primera vez que salía de su país, pero sí la primera vez que lo hacía no por necesidad, sino por elección. Lo que escondían sus ojos ese día era algo más que nervios. Era la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Mientras el avión despegaba, recordó el despacho de mármol, la risa del jefe, el desafío que había cambiado todo. Ella cambió su destino sin prometer venganza, apenas siendo fiel a lo que sabía hacer: escuchar, observar, aprender. La verdad salió a la luz no para humillar a nadie, sino para demostrar que el conocimiento es la forma más sutil de libertad. Al llegar a Osaka, la esperaban con un cartel que decía «Welcome, Miss Lucía». Por un segundo, casi rió. Era la primera vez que la llamaban Miss. Allí, comenzó su nuevo trabajo como traductora de enlace entre la empresa japonesa y la filial latinoamericana. Al principio, dudó si estaría a la altura, pero pronto todo se reveló. Su manera meticulosa de entender las palabras y las emociones humanas era su mejor herramienta. No solo traducía idiomas, traducía intenciones. Y eso la convirtió en una pieza esencial. Lo que hizo con su silencio fue seguir escuchando antes de hablar, observando antes de decidir. Su humildad escondía poder, y ese poder comenzó a expandirse, sin que ella lo buscara. Meses después, Nakashima la invitó a una reunión ejecutiva. Allí estaban los altos directivos, hombres de corbatas caras y rostros impasibles. Él la presentó diciendo: «Ella nos enseñó que el respeto no se impone, se gana». Y nos recordó que el conocimiento no tiene uniforme. Jamás imaginaron esto, que una mujer que había comenzado limpiando escritorios ahora estaría sentada al otro lado de la mesa, traduciendo contratos que moverían millones. Todo se reveló ante esos hombres, no como una lección moral, sino como una verdad inevitable. Lucía no era un símbolo de caridad ni una historia inspiradora para los informes corporativos. Era un recordatorio vivo de lo que se logra cuando el talento no se rinde, aun cuando nadie lo ve. Un día recibió un correo de Avelino. No pedía nada, solo decía: «Gracias por enseñarme lo que el poder verdadero significa». No era un simple empleo, era una oportunidad para crecer. Espero que tú también sigas creciendo. Ella leyó esas palabras con una sonrisa tranquila. No guardaba rencor. Su venganza fue perfecta precisamente porque no buscó venganza. Lo que escondían esas líneas era un reconocimiento silencioso, una disculpa disfrazada de gratitud. En ese momento, comprendió que a veces los finales felices no son los que imaginamos, sino los que nos permiten seguir en paz. Lucía caminó por las calles de Osaka al atardecer.
con el viento frío golpeándole el rostro y el corazón ligero. Pensó en todo lo que había pasado, las burlas, la carta, la risa, la sorpresa, el cambio. Recordó cómo, cuando bajaron la guardia, el mundo la vio tal como era, capaz, valiosa, libre, y entonces supo que su historia no era solo suya, era la historia de todos los que han sido subestimados, de todos los que llevan en silencio un poder que el mundo aún no entiende. Lo que escondían las apariencias ya no importaba, porque todo se reveló. Y con una calma serena pensó, si mi silencio trajo esto, imagina lo que traerá mi voz. Y así, la historia de Lucía no terminó en una oficina, ni siquiera en un contrato internacional. Terminó, o mejor dicho, comenzó, dentro de cada persona que alguna vez fue subestimada, porque lo que escondían los gestos cotidianos, los silencios en medio del desprecio, era una verdad poderosa. El valor no depende del puesto, sino de la esencia. La verdad salió a la luz aquella mañana en que una simple frase burlona se convirtió en un espejo para todos los que creyeron tener el control. Lo que hizo con su silencio fue recordarnos que el conocimiento no grita, pero retumba cuando decide hablar. Ella cambió su destino, sí, pero también cambió el destino de quienes la observaron. Cada mirada que antes la veía como una sombra, empezó a verla como una lección. Su venganza fue perfecta porque no destruyó nada, solo reveló lo que siempre estuvo allí, la grandeza de la dignidad. No era una simple empleada, era la voz de todos los que, desde su humildad, sostienen el mundo sin que nadie lo note. Y cuando bajaron la guardia, los que antes reían descubrieron que la verdadera fuerza se disfraza de silencio. Jamás imaginaron esto. Pero fue precisamente en esa calma donde todo se reveló. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidan tu valor? ¿Cuántas veces has ocultado tu talento por miedo, esperando el momento correcto para demostrarlo? Quizá, como Lucía, has soportado más de lo que merecías, pero también has aprendido más de lo que imaginaban. Tu humildad es tu poder. Tu historia aún puede dar la sorpresa de tu vida. Lo que escondían tus días de lucha puede transformarse si decides dejar que tu voz o tu silencio hablen en el instante justo. No esperes a que el mundo te dé permiso para brillar. El momento de revelar tu verdad no llega, se crea. Porque cuando una persona común se atreve a actuar desde su conocimiento, todo cambia. Y sí, quizás no ganes el salario de un millonario, pero ganarás algo infinitamente más valioso, el respeto, la libertad y la certeza de que tu destino está en tus propias manos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos hablando de esas verdades que el mundo intenta ocultar, pero que tarde o temprano siempre salen a la luz.